Porque este tiempo ahora es un tiempo de edificación, es un tiempo para que usted cada día aprenda más a conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, mi hermano, verdaderamente, mire, nuestra relación con Dios y todas las cosas cambian. Amén. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 2, búsquela allí, Primera de Pedro, pastora, capítulo 2, versículo 24. Ahí lo puede leer. Quien llevó él mismo nuestros pecados en la cruz, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida y por cuya llaga hemos sido sanados, y por cuya herida, dice aquí, fuisteis sanados. Mi hermano, ya tú fuiste sanado. Amén. Entonces esa enfermedad está ilegal en tu cuerpo. Dile a la enfermedad, sal, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Estás ilegal en mi cuerpo, porque Cristo ya pagó el precio en el madero. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya. Repasando un poco lo que hemos visto en estas semanas, hablábamos, ¿cierto?, de algo que ustedes no habían escuchado nunca. Cuando les compartía que el Padre mira al Hijo y el Hijo mira al Padre. Y ¿sabe una cosa? Cuando el Padre mira al Hijo, el Hijo le responde al Padre. Es algo sublime allí. Entonces, el Padre decide en ese momento crear todas las cosas. Y dice, esto que yo disfruto con mi Hijo y con el Espíritu Santo, recuerde que son tres, un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero que esta gloria que nosotros disfrutamos, que esta gloria invisible ahora se pueda ver, se pueda tocar, se haga visible. Entonces dice, ya yo les he compartido mucho de esto, entonces dice que el Padre mira la gloria del Hijo y basado en la gloria del Hijo crea el cuerpo humano. ¿Recuerda? Y yo les decía entonces que el cuerpo humano es una metáfora de Cristo. Todo nuestro cuerpo, este cuerpo hermoso, amén, expresa la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen de Él. Y recuerde, cada órgano suyo expresa algo de Cristo. Expresa algo de Cristo, algo del Hijo. Aprendíamos también que los cielos son también una metáfora de Cristo. ¿Cómo Dios creó los cielos? Porque Él vio la inmensidad del Hijo y creó los cielos
y los cielos de los cielos. 3 cielos. Y al ver las profundidades del amor del Hijo, creó los océanos. Y al ver la firmeza del Hijo, la inconmovilidad del Hijo, creó las montañas. Y al ver el mover del Hijo, creó los vientos. Lo visible y lo invisible, todo fue creado como una metáfora del Hijo. Cierto que decíamos, porque todo lo creado fue creado por Él, en Él y para Él. Porque todo lo creado, y no solo eso, sino para que todo lo creado gire alrededor del Hijo. Alrededor de Cristo. Todo el plan de Dios, mis hermanos, era que todo girara alrededor de Cristo. Por esto fuimos creados a imagen de Él como modelo. Dios quería que el Hijo fuera el centro de todas las cosas. Dios quería que el Hijo fuera el centro de toda la creación. Y ese plan de Dios que les acabo de revelar, ese plan de Dios se hará, mis hermanos. Ese plan de Dios se cumplirá. Mire, el Apocalipsis es el último libro que usted lee. No es del anticristo, ni de los 144,000, ni nada de eso. El Apocalipsis gira alrededor de Cristo. Por siempre y para siempre. Ahora quiero tocar otro punto, que eso sí no lo hemos compartido. Ahora, ya Dios crea el cuerpo humano. Ahora, ¿cómo Dios creó las emociones? De eso vamos a hablar ahora. ¿De dónde Dios sacó las emociones? El Padre ama al Hijo y el Hijo recibe ese amor del Padre y el Hijo responde o corresponde a ese amor del Padre. Y de esa respuesta del Hijo, Dios creó las emociones. Ahora, las emociones, diría yo, las emociones entre comillas, porque es lo que el Hijo siente. Las emociones es lo que el Hijo siente y responde al Padre. ¿Me está entendiendo? Esto es profundo, pero hemos estado hablando mucho de esto y yo quiero que usted se edifique y que usted aprenda, mi hermano. Y usted aprenda a conocer las profundidades de su Dios. Para que cuando usted se arrodille no delante de un Dios lejano y desconocido, sino delante de un Dios cercano que usted conoce, porque Dios también conoce su corazón. Y usted puede recibir más revelación de Dios. Usted puede recibir más de Dios. Amén. Entonces, el Hijo siempre está respondiendo al amor del Padre, porque el Padre siempre lo está amando, mi hermano. Siempre está dándole, siempre lo está admirando. El Padre admira también al Hijo y el Hijo siente alegría, el Hijo siente paz, el Hijo siente asombro, el Hijo siente victoria, el Hijo siente eternamente. Y de esa respuesta que el Hijo le da al Padre, Dios dijo, esto que siente mi Hijo, quiero que también lo sienta el ser humano que voy a crear. Entonces, mientras Dios, el Padre, creaba el cuerpo, también creó las emociones. Y dice que el Padre sopló sobre ese barro, ¿cierto?
Y cuando sopló, todos los órganos internos se formaron. También entró la vida, entró y se formó un espíritu. Y todas las emociones que el Hijo tenía en respuesta al Padre, ahora las empezó a tener también el ser humano. No sé si me estará entendiendo. ¿Me están entendiendo? Pues esto es profundo, pero yo necesito que usted, hermano, avance. Que la iglesia, o que usted como cristiano no se estanque, mi hermano, en las mismas cosas y en los mismos rudimentos de siempre. Así que ahora no solamente tenemos las manos, los ojos, los pies, ¿cierto?, que expresan la gloria del Hijo, sino que también tenemos ahora el sentir eterno del Hijo de Dios en nosotros. Amén. Entonces las emociones, entre comillas, digo entre comillas porque es una respuesta eterna del Hijo hacia el Padre. El Hijo siente gozo, el Hijo siente ternura, el Hijo siente deleite, el Hijo siente reverencia eternamente. Mire, es un paquete eterno de emociones. Porque lo que siente el Hijo es eterno. Porque el Hijo siempre está girando alrededor del Padre. Y el Hijo siempre va a responder y siempre responde al amor del Padre. Entonces Dios crea al hombre, crea el cuerpo humano. ¿Para qué? Mi hermano, su cuerpo fue creado para que exprese la gloria del Hijo, la gloria de Cristo. Y no solo eso, ahora en ese cuerpo nos pone emociones para que nosotros podamos sentir lo que siente el Hijo eterno de Dios. Amén. Cada emoción que Dios puso en nosotros es una emoción que el Hijo tuvo y tiene eternamente. Mi hermano, esto es algo glorioso. Ahora, ¿qué es lo que el Hijo responde al Padre en la eternidad? ¿Qué es? Las respuestas son infinitas, porque es eterno, porque esa respuesta es eterna. Pero vamos a enumerar algunas cuanticas solamente. Por ejemplo, el Hijo responde con asombro. El Hijo se asombra al ver el amor del Padre, la grandeza del Padre. Deseo, el Hijo desea hacer las cosas junto con su Padre. El Hijo desea al Padre dignidad. El Hijo siempre, y aquí lo digo así, muy entre comillas, el Hijo siempre siente ese orgullo, ese acá estoy, Padre. El Hijo siente gozo. El Hijo siente paz. El Hijo siente ternura, deleite, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Es infinito, mi hermano. Entonces, Dios hizo nuestro cuerpo. Luego sopló en ese cuerpo y creó nuestra alma. Y puso todas esas emociones que el Hijo responde. Las puso en nosotros y creó también nuestro espíritu. Porque dice la palabra que Él nos hizo a imagen de Dios. Y usted y yo somos un espíritu que tiene un alma
y que vive dentro de un cuerpo. Amén. 3 cosas. Pero, mire, había una condición para que todo eso perfecto que Dios había hecho al crear al hombre y todas las cosas. Había algo que había una condición para que todo para que todo tuviera que funcionar perfectamente. Y era que había que girar alrededor de Cristo. Porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas. Amén. Entonces, cuando Dios crea todo, los animales, lo visible, lo invisible, el hombre, el centro era ver al Hijo, admirar al Hijo, adorar al Hijo. Todo era hacia el Hijo. Y así todo iba a funcionar perfecta y maravillosamente. No iba a haber ningún inconveniente. O sea, que lo que pasaba dentro del corazón de Dios, ahora iba a pasar afuera del corazón de Dios. Iba a pasar ¿a dónde? En la tierra. Y todo aquí en la tierra iba a ser perfecto, hermoso, maravilloso. ¿Pero qué? Había que girar. El centro de todo era el Hijo. La comunión con el Hijo. Amén. Entonces, cuando Dios crea todo, le dice al hombre: te voy a crear libre. Y quiero que seas tú el que elija. Te puse emociones. Te puse las emociones de mi hijo. Tu cuerpo es hermoso, maravilloso. No tienes vergüenza, no tienes culpa, no hay miedo en ti, no hay vejez. ¿Recuerdan? No hay nada. Todo está perfecto. Entonces le dice al hombre: al frente de ti tienes al árbol de la vida. Y yo le he enseñado muchas veces desde el año pasado que el árbol de la vida que está en Génesis, en el huerto, Dios lo puso ahí, eso representaba a Cristo. A Cristo. Y entonces le dice Dios al hombre: si tú comes del árbol de la vida, yo voy a entender que el Hijo, que Cristo va a ser tu Señor siempre. Pero tú tienes que decidir girar voluntariamente alrededor de mi Hijo. Pero, ¿saben una cosa? Pero te voy a dar otra opción, le dice Dios. Te voy a dar otra opción para que escojas. Porque si no se puede elegir, no hay libertad. Entonces Dios nos pone a elegir. Nos da libertad para elegir. Entonces puso otro árbol en el huerto, ¿cierto? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya todo eso lo he compartido. Pero este árbol, si tú lo comes, en el hebreo original dice que si tú lo comes, muriendo, morirás. Por haber rechazado el plan eterno, que era que el centro sea Cristo y que todo lo creado gire alrededor del Hijo. Pero tú, al comer de este árbol, decides girar alrededor tuyo.
Amén. Cuando está sucediendo eso, Satanás se pone pilas y entra enseguida en el huerto y le dice al hombre: ¿para qué vas a comer del árbol de la vida? Si tú tienes que tener tu propio eje, tú tienes que ser el centro. ¿Para qué vas a girar alrededor de Dios? Dios te está engañando. Tú eres el centro, tú puedes ser igual a Dios. No tienes que girar alrededor de Cristo, tienes que girar alrededor de tu yo. Porque tú eres como un Dios. Eres libre. Ahora, ¿por qué Satanás le mete eso al hombre? Porque Satanás, antes de ser Satanás, ¿quién era? Un ángel, ¿cierto? Pero no cualquier clase de ángel. Era un ángel que estaba al lado del Hijo y giraba alrededor del Hijo. Amén. Y un día dijo, Satanás un día dijo: oye, pero ¿por qué voy a girar yo alrededor del Hijo? Si yo puedo ser el centro de mi vida y girar alrededor mío. ¿Por qué? Y cuando dijo eso, entonces fue echado del cielo. Y entonces de ahí en adelante, ese ángel caído construyó su propio eje. E induce al hombre ahora a girar alrededor de lo que él mismo hizo, alrededor del yo. Para que el hombre también caiga. Entonces, usted tiene que entender, porque por ahí hay mucha literatura y muchas cosas, mi hermano. En YouTube, en todas partes hay de cuánta barbaridad. Usted tiene que entender que la tentación para Adán y Eva no fue que el diablo les prometió más placer. No fue el sexo, no fue el dinero. El problema aquí, la tentación, consiste en cambiar de centro, en cambiar de eje. Dejar de girar alrededor del Hijo para ahora girar alrededor de mi yo. Amén. Por eso, la tentación más grande que hoy Satanás tiene no son los brujos, no es la hechicería, no es el sexo, no es la hechicería, la carnicería, la pizzería, la panadería, nada de eso. Es el cambiar de eje y girar sobre ti mismo ahora. Que tú, mi hermano, seas ahora el centro. Y si tú vas a ser el centro, entonces tú no vas a hacer ahora lo que el Hijo quiere, sino que vas a hacer lo que tú sientes hacer, lo que tú deseas hacer. Entra en conflicto con la voluntad de Dios. Porque Satanás, ahora, yo me explico, no me explico por qué Satanás entra tan rápido. Entra tan rápido. ¿Sabe por qué? Porque Satanás odia al Hijo. Satanás detesta a Cristo. Lo odia con odio eterno, mi hermano. Y cuando Satanás se enteró que este pedacito de barro iba a expresar la gloria del Hijo, que este pedacito de barro iba a tener las emociones del Hijo, que este pedacito de barro iba a caminar en la victoria del Hijo. Ese diablo no lo toleró, se volvió loco, porque Satanás odia al Hijo.
Y todo lo que exprese el Hijo y todo lo que exprese al Hijo, Satanás también lo termina odiando. Por eso Satanás terminó odiándote a ti y a mí, mi hermano. Y alégrate porque Satanás te odia. Y eso sí, preocúpate si Satanás te ama. Si está contento contigo. Ahí sí la cosa está grave. Está bien fuerte. Pero no es que Él está en contra tuyo y en contra mío. Es que Él está en contra del Hijo. Y está en contra de todos aquellos que giremos alrededor del Hijo. ¿Me está entendiendo? Porque Él rechazó girar alrededor del Hijo. Amén. Porque Satanás va a odiar el barro que va a expresar lo que Él un día en la eternidad de Dios rechazó. Satanás odia el barro que está destinado a expresar la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso engaña al barro. Y cuando hablo de barro, es a ti y a mí. Porque nosotros fuimos hechos ¿de qué? Del polvo de la tierra. Somos barro. Él odia ese barro. Y no quieres que gires, que tu vida gire alrededor de Cristo. No quiere que tu vida dependa de Cristo. No quiere que tu vida tenga comunión con Cristo. Y cuando eso de facto se rompió, cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, todo se rompió, todo se cayó, se rompió la comunión con Dios, se rompió todo. Y vino la enfermedad y vino la vejez. Vino la muerte. Vinieron los terremotos, los maremotos, los tsunamis, lo que usted quiera. Caín mató a Abel. Los asesinatos, las masacres, las muertes, las guerras. Todo lo que estamos viendo ahora. Todo eso cayó. Entró a este mundo. ¿Por qué? Porque el hombre derribó el eje de la comunión y se levantó en su propio eje. Así es, todo consiste en eso. Y entonces cuando el hombre decidió ser su propio eje, ser su propio centro, su propio yo, ¿qué pasó con las emociones que tenía Adán y Eva? Que eran la respuesta del Hijo al amor del Padre. Esas emociones ahora se distorsionaron. No es que hayan aparecido emociones nuevas, no. Satanás no crea emociones nuevas. Es más, Satanás no crea nada nuevo. Fue que se distorsionaron. Se distorsionaron. Entonces, ese asombro, mire ese asombro que Adán y Eva tenían cuando veían al Hijo, el Padre, ahora eso se dañó. Y ahora ya no hay asombro. Ahora tú y yo tenemos ¿qué? Curiosidad. ¿Se distorsionó? ¿A cuánto le gustan los programas de chisme? Por ahí hay uno ¿cómo es ese programa que hay en televisión? ¿quién? Hermana, la red. Oye, ahí está la cosa. El asombro del Hijo fue distorsionado en curiosidad. Entonces ya usted ahora se mete en el Facebook del vecino a ver
del otro, de fulano, en el Instagram. ¿Cierto? Averiguar qué es lo que hay. El chisme, la cosa. ¿Cómo, mi hermanito? La intriga, ay, eso. ¿Eso qué es? El asombro del hijo desviado. El deseo. Ahora el deseo del hijo. Ahora el hombre caído lo transforma ¿en qué? En codicia. Ahora quiero más, quiero ganar más, quiero esto, quiero lo otro. Ya nada nos sacia. La dignidad fue transformada, fue distorsionada y se transformó en vergüenza. El gozo del hijo, ahora todo eso se distorsionó en euforia, en festejos, en alegría, en jolgorio, etcétera, etcétera. Eso es una distorsión del gozo del hijo. Amén. La paz del hijo se convirtió en frivolidad. La ternura se transformó en victimización. Y así sucesivamente puedo seguir largo y tendido. O sea que todas las emociones perfectas del hijo se deformaron, se destruyeron. Porque el hombre no metió al hijo y empezó a girar, sino que empezó a girar alrededor de su propio yo. Ahora el hombre dijo, yo soy mi jefe. Entonces Dios se hizo hombre. Dios el Hijo tuvo que hacerse hombre. El eje de toda la creación vino a la tierra. Se vistió de hombre sin dejar de ser Dios. Mantuvo todas, pero ¿sabe una cosa? El Hijo, cuando se hizo hombre, mantuvo todas las emociones alineadas al Padre. Por eso Jesús no pecó. Jesús nunca tuvo miedo. Jesús nunca tuvo ansiedad. Mientras Él estuvo aquí en la tierra, nunca tuvo envidia. ¿De quién iba a tener envidia Dios? Nunca tuvo rencor. Nunca tuvo odio. Todas las emociones de Jesús, todas las emociones que tuvo Jesús, estaban perfectamente alineadas al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús gira alrededor del Padre. Por eso fue que él una vez en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan dice, yo no hago nada que el Padre no me diga que haga. Yo no digo nada que el Padre no me diga, no me dice que diga. Porque mi eje es el Padre. Yo hablo lo que oigo decir al Padre. Yo hago lo que veo hacer al Padre. Jesús por eso no tuvo pecado. Y por eso Satanás nunca pudo tener autoridad sobre él. Lo tentó muchas veces. Pero Cristo siempre dijo, ahí viene Satanás y él no tiene nada en mí. Quería decir, dentro de mí usted no va a encontrar nada deformado, nada destruido, porque yo me mantengo fiel al eje eterno de Dios. Amén. Y recuerda que hablábamos que el Señor duró 15 horas, mi hermano, desde que entró al huerto de Getsemaní, comenzó a sudar sangre. Fueron 15 horas seguidas de tormento. Cristo en esas 15 horas de tormento, ¿cierto? No solo cargó con nuestras culpas, como dice ahí,
En Primera de Pedro que leímos al principio, no solo cargó con nuestras culpas, nuestros pecados, sino de que también, y no solo cargó con nuestras enfermedades, sino que dice la Biblia que también cargó con nuestros dolores, nuestras dolencias, nuestras emociones de miedo, de ansiedad, de ira, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, mi querido hermano. Y entonces, ¿qué pasó en el alma de Adán y Eva cuando ellos ya no giraron alrededor del Hijo, sino alrededor de sí mismo? El alma ahora del hombre gira alrededor de sus emociones. Mire, y el hombre carnal gira alrededor de sus emociones. Y entonces hay gente por ahí que dice, ¿cómo me emocioné hoy en ese culto? Sentí que Dios estuvo ahí. Sentí que Dios estuvo. O sea, que el día que no lo sienta, ese día Dios no va a estar. Porque no lo sintió. No se da cuenta que de pronto es cuestión de él y no de la atmósfera. El día en que no lo siento, no lo sentí, el culto estuvo regularongo. Medio pobre ahí, cultico. Por ejemplo, otra cosa que a veces la gente dice, hago lo que siento. Y muchas veces nosotros decimos eso, ¿cierto? Siento hacer esto. Lo voy a hacer porque lo siento hacer. Te regalé esto porque sentí regalarte eso. Me dolió, por eso me alejo. ¿Qué es lo que te mueve para que te alejes? El dolor. ¿Y qué es el dolor? Una emoción. Amén. A veces yo me siento mal con esa persona. Me sentí mal con lo que me dijiste. Me sentí mal con esa cara que pusiste. Siempre me siento mal. Otra, no lo siento más, no siento más nada. Vamos a terminar mejor. Ya no siento amor. Ya no siento nada. Terminamos. Otra, si no lo siento, no lo hago. Y muchas veces, aún nosotros como cristianos, ¿cierto? Hacemos eso. Hermano, mire, para que venga, para que nos ayude aquí en la iglesia, hermano, es que no siento. No siento ayudar en la iglesia ahora mismo. No lo siento. Hermano, venga para que alabe. No siento alabar. Hermano, venga para que haga esto. No siento hacer eso. Hay gente que dice, siento que Dios me dijo. Dios no te va a hablar a tus sentimientos. Y otros dicen algo peor, siento que Dios no me escucha. Estás equivocado. Siento que Dios no me escucha. Y la preferida de muchos cristianos, siento que ya mi tiempo aquí se cumplió. Todo es el sentir. ¿Cuál es el problema aquí en estos ejemplos? Nuestra alma, mi hermano. Nuestra alma. Si yo le pregunto algo, usted me lo contestará. Si yo le pregunto hoy, ¿cuántos no sentimos venir hoy al culto? ¿Cuántos no sentimos? Ahí la hermana alzó. ¿Quién más? ¿Sabe una cosa? Ella tuvo el valor de decirlo. Pero ¿sabe qué, mi hermana? Tú viniste porque venciste esa emoción que sentías.
Amén. Ignoraste las emociones caídas y el Espíritu te trajo a este lugar. Amén. ¿Cuántos venimos hoy acá porque lo sentimos? Amén. ¿Cuántos vinimos acá porque lo sentimos? Amén. Por eso el día que ustedes no sienten venir, no vienen. Y les toca vencer como a la hermana. Les toca vencer. Y mire, hay otra cosa importante que quiero que usted comprenda. Y es sobre las emociones. Y hago esto porque estamos hablando de las enfermedades. Mira, y otra cosa que sucede es que la emoción gira y se deposita en el cuerpo. ¿Cómo así, pastor? Entonces, cuando usted tiene tristeza, ¿qué le duele? El pecho. Ay, me duele el corazón. Estoy triste. ¿Cómo, hermano José? Acongojado. Me duele el pecho. Cuando estoy enojado, ¿dónde se me nota? Cuando estoy enojado, ¿dónde se me nota? En la cara. Ahí está. Cara de puño. Cuando tengo ansiedad, los dientes, mira, a veces, cuando tengo ansiedad, tengo bruxismo, se me están desgastando los dientes por eso. Cuando tengo miedo, ¿se me refleja dónde? En el estómago. Se me afloja el estómago. El miedo me afloja el estómago y tengo que salir corriendo para el baño. No se ría, que es la verdad. Son las emociones que atacan. Mire, esto es para explicarle que son las emociones que atacan al cuerpo. Que atacan el cuerpo. Y cuando a veces tenemos miedo, no nos ataca no solo el estómago, sino que nos ataca la rodilla. Y comenzamos a temblar. Oiga, porque la emoción, ¿qué? Ahora se va al cuerpo. Elige una parte de nuestro cuerpo y lo enferma. Porque el cuerpo está hablando y diciéndonos, hay una emoción que me está afectando, que me está matando, que me está destruyendo y que debes llevarla al altar y entregársela al Señor ahí en esa cruz y morir a eso. La Biblia dice que la tristeza seca los huesos, ¿cierto? Entonces la emoción esa que se llama tristeza ataca los huesos. El temor hace que el corazón se apague. Hay gente que de pronto de un susto, ¡pum!, le da un infarto, ¡pum! ¿Se murió? Una emoción atacó su corazón y lo apagó. La ira se nota ¿dónde? En la cara. Mi hermano, usted está caliente. Está enojado, está caliente. Así es. Y es verdad. Pues cuando estamos enojados, cuando estamos bravos, la sangre nos hierve, la sangre se calienta. Esa emoción ataca a la sangre. Por eso hablan, ¿no? Que ese hombre, ese tipo de sangre caliente, que cualquier cosa se prende, un favorito. La vergüenza, ¿cierto? Demuda el rostro. Se decae la apariencia. La ansiedad altera el estómago, eso lo dijimos. La amargura, los huesos. El miedo hace que las rodillas tiemblen. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? ¿Qué es lo que les quiero demostrar? Que las emociones pueden ir al cuerpo y afectarlo. También. ¿Cómo dice el proverbio, cierto? Que la alegría hermosea
Pero ¿sabe una cosa? Pero estamos hablando de la enfermedad ahora. Y diciendo que las emociones pueden afectar el cuerpo porque van derecho a atacar los órganos del cuerpo. Y por eso usted ve la úlcera, el infarto, el colon irritable, la amargura que trae. ¿Pero qué enfermedad trae? Esa de los huesos que queda la persona. Artritis. El dolor, la amargura, trae artritis. Porque la persona comienza a traer los huesos de la persona. Y hay gente que de pronto dice, uy, yo tengo algo, pero no sé lo que tengo, no sé. Y de pronto, ¡pum!, X enfermedad te cayó. Una enfermedad en la piel, no sé, en cualquier lugar. Así es. Porque el alma y el cuerpo pelean. ¿Por qué? Porque ambos están necesitados de volver a Cristo. Amén. Ahora, no solamente la emoción ataca al cuerpo, sino que pelea contra la misma alma. Así es. Y usted a veces se duerme caliente, irritado, y usted no puede dormir. Y le da insomnio, y por la mañana usted se levanta con la manta en el hombro. Que nadie le puede decir nada. Amargado. Ahora, yo una vez le enseñé y le dije, mire, el Señor no vino a mejorarnos, vino a matar todo eso, vino a matar ese viejo hombre, ese viejo eje que gira alrededor de ese yo caído, destruido, que es una maldición, que trajo pecado, que trajo muerte, enfermedad. Y el Señor quiere, Él te trae aquí para que tú comiences a comprender las cosas, para que tú comiences a volver al diseño perfecto, eterno, que Dios creó, para que tú y yo siempre estemos alineados en comunión con el Hijo. Y ya quiero terminar con una historia, porque ya son las 10:30, casi. Quiero terminar con una historia. Esta historia narra la historia de un hombre que tenía 38 años siendo paralítico. Y este hombre estaba acostado en el Juan capítulo 5, verso 10 en adelante, algo así. Y este hombre estaba acostado, ¿cierto?, en un estanque que se llamaba el estanque de Betesda, un lugar donde estaban todos los enfermos. 38 años sin caminar, toda una vida, mi hermano. Toda una vida siendo paralítico. Viene Jesús y se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Jesús se le acerca y le hace una pregunta obvia. ¿Quieres ser sano? Y el hombre, ¿qué le contesta? No tengo quien me meta al estanque. Oiga eso. Una pregunta obvia y el hombre dice, no tengo quien me meta al estanque. ¿Por qué? Porque se creía que de tanto en tanto bajaba un ángel y tocaba la superficie del agua. Y cuando tocaba la superficie del agua, el agua se movía. Ya los enfermos sabían que cuando el agua se movía era porque el ángel la había tocado. Y que el primero que se metía era en esa agua
quedaba sanado. Ahora imagínate el estropicio, la carrera, el bololó, lo que sea. ¿Quién llega primero? Donde hay 100 enfermos ahí tirados, ¿quién llega primero? ¿Será que llega primero un ciego o un paralítico? Yo digo que el ciego llega ahí a trompicón y cuando ve, se va. Ya. O coge por otro lado. Ahora, si el hombre es mollo o es manco ahí, llega primero, sale corriendo y llega primero. O sea que la mayor debilidad era la del paralítico porque estaba tirado ahí. Y el paralítico no podía hacer nada, tenía que esperar que alguien lo calzara. Entonces le dice el Señor, ¿quieres ser sano? No, Señor, no tengo quien me meta. Cuando el ángel llega y toca el agua, nadie me ayuda. Imagínate tú, todos los enfermos corriendo. Todos los enfermos corriendo. Imagínate usted, todo un hospital corriendo para tirarse ahí. ¿Quién se sana primero? El más fuerte, ¿cierto? Y ese es el sistema de ahora. ¿Quién se sana? El que tenga plata. El que tenga una medicina prepagada. Se sana el que tiene ayuda. El que tiene conexiones allí en la EPS, en la no sé qué, el que tiene plata para pagar una cirugía. Señor, no tengo quien me meta. Y Jesús le da la orden. Levántate, toma tu lecho y anda. Sale el poder de Dios, sale el dunamis de Dios. Entra en los huesos de ese hombre, en su músculo, en su carne, ¿cierto? Activa todo ese cuerpo, entra el poder de Dios y levanta a ese paralítico. Y este hombre queda sano después de 38 años. ¿Cuánto duró la orden? 3 segundos. Levántate, toma tu lecho y anda. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, mi hermano, que en segundos cancela años de dolor. Ese es nuestro Dios que en segundos cancela años de sufrimiento. No, porque es que no es nuestro esfuerzo, mi hermano. Es por Cristo. Me tiene que entender. Usted no tiene medicina prepagada, pero tiene a Cristo. Amén. Entonces no necesitamos, mi hermano, y esto temerariamente, mire, pero se lo digo, no necesitamos ayuda de nadie. Ni de ningún ángel que venga a mover las aguas. Necesitamos es que oír al Hijo. Necesitamos oír al Hijo. Entonces el hombre queda sano. Jesús se va. Entonces el hombre coge la camilla. Porque me imagino que en esa misma dormía. Entonces dice, bueno, yo me llevo mi cama para la casa. Y sale caminando el paralítico ya perfectamente con su camilla. Y lo ven los religiosos. ¡Hey! ¡Hey you! ¿Qué haces ahí cargando esa camilla? ¿No ves que hoy es día de reposo? Hoy no se puede cargar camilla. Hoy no se puede sanar a nadie. Porque hoy es día de reposo. Así es. Esos son los religiosos. ¿Por qué? Porque a los religiosos no les importa lo que el Señor hizo en tu vida. Es más, les da rabia. Usted ha oído gente que dice, mi hijo está yendo a una iglesia cristiana. Dejó la droga, dejó el alcohol,
dejó de robar. Pero yo quiero que no vaya allá, que no asista a esa iglesia. Prefiero que vuelva a robar, prefiero que vuelva a meter droga, prefiero que vuelva a su antigua vida, pero que no vaya a esa religión. Así lo dicen. Entonces los religiosos le preguntan, ¿cómo es que está sano? ¿Cómo es que está sano? Porque hay gente, mi hermano, que viene por primera vez, ve los testimonios, ve la obra de Dios y no les importa. Están pendientes, es de otras cosas. No, pero ahí no hacen tal cosa. Allí no les importa lo que está haciendo Dios, no les importa el mover de Dios, sino, entonces por eso le preguntan, oye, ¿cómo tú estás caminando? Entonces el hombre le dice, alguien llegó y me dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, pero tú no puedes andar cargando esa camilla por todos lados. Recuerda que hoy es el Shabbat. Y el Shabbat es sagrado. Porque en el Shabbat no es para hacer milagros, no es para cargar camillas. Entonces, este hombre, dice la Biblia, que se va al templo. Y Jesús lo va a buscar. Pero escuche esto, una cosa, o sea, Jesús la tenía con ese hombre. Porque dice ahí en el Evangelio, dice, de Juan dice, que Jesús lo fue, no dice así, pero usted lo ve, Jesús lo fue a buscar 2 veces. Primero lo fue a buscar para sanarlo. Y después dice que Jesús lo va a buscar por segunda vez y se lo encuentra allá en el templo. Juan capítulo 5, versos 14 y 15. Poco después Jesús se encontró con él en el templo y le dijo, hey men, presta atención a lo que te voy a decir. Ya has sido sanado, no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Verso 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que lo había sanado. Mi hermano lo denunció. Jesús se lo encuentra y le dice, mi hermano, no peques más para que no te pase algo peor. O sea que la enfermedad que él tenía había sido provocada por él. Por eso le dice, no peques más. Es porque este hombre quizás había hecho algo que provocó esa enfermedad en su cuerpo. Recuerde que las emociones atacan el cuerpo. No peques más. Distorsionadas, las emociones dañadas, distorsionadas, destruyen el cuerpo. ¿Y cómo frenamos eso? No pecando. No peques más. Pero no le dijo cuál era el pecado. No le dijo, deja de hacer esto, porque si estás haciendo esto que estás haciendo, te va a dar algo peor. Ahora, ¿qué puede ser peor que estar paralítico? Le pregunto, porque ya me cogí más tiempo, no importa. Ah, bueno, bien. Bueno, ¿qué puede ser peor que estar paralítico? Alguien que me conteste. Eso, estar muerto. Estar muerto es peor. Eso es peor todavía, ¿cierto? Pero mire, el hombre fue
a los judíos, a los religiosos, a los fariseos, a todo ese combo, y les avisó. Y como se dice en el argot popular de aquí, echó al agua a Jesús. ¿Cómo? Dijo que Jesús era el que lo había sanado. Buena pregunta esa, mi hermano. Allá votemos en el cielo, ¿sabe? Pero siga leyendo. Ahora que llegue a la casa. Que de pronto más adelantico dice. Más adelantico dice si se murió o no se murió. Así es. Entonces, ¿qué fue? Jesús le sana el cuerpo. Pero ¿sabes qué? No le sanó el alma. Sí, porque como dice Mónica, el tipo era desagradecido. Te sané el cuerpo, ahora te toca rendir esa alma negra que tienes. Esa alma que te trajo la enfermedad y te dejó tirado en una camilla. Entonces, cuando el Señor le sana el cuerpo, le deja descubierto el alma. Le deja descubierto el origen de la enfermedad. ¿Y cuál era? El Evangelio nunca habla, ¿cierto?, de este hombre, como dice la pastora, dando gracias. En ningún momento este paralítico le da las gracias a Dios. En ningún momento se arrodilla y adora a Dios. Ni le dice, yo te sigo, quiero estar contigo, como el endemoniado gadareno. No. Este hombre, mi hermano, estaba frío. Y así hay mucha gente fría, indiferente a las cosas del espíritu. Y por eso andan luchando todo el día. Todo el día tienen que luchar para que en medio les vaya bien. Y por eso se enferman. Porque pasan luchando todo el día en el negocio, en el trabajo, en lo que sea, matándose. Y terminan, ¿qué? Enfermos. Progresaron. Denle gracias a Dios. Este hombre no lo vemos ahí en el Evangelio dándole gracias a Dios. No lo vemos postrándose a Dios. Ni siquiera contándole a alguien el testimonio de lo que Dios había hecho con él. Lo único que hizo fue tirar al agua al Señor y irle con el chisme a los fariseos. Mira, allá está el que me sanó, ese es Jesús. Ese fue el que me sanó en el día de reposo. Captúrenlo. Amén. ¿Qué era lo que tenía entonces? Indiferencia del espíritu. Y yo no sé a quién le estoy hablando aquí en esta mañana. Indiferencia. Y esa indiferencia, mi hermano, es un veneno. Y por eso usted ve mucha gente que la ansiedad lo está enfermando, lo está volviendo loco, el miedo lo está destruyendo. Amén. ¿Por qué? Porque vivimos alrededor de nuestro yo, indiferentes a las cosas de Dios. Póngase de pie en esta. Póngase de pie. Por eso usted ve que no. Usted va y saca la mano. Está serenando. Ya no voy al culto. Me quedo en la casa. Mejor me lo veo después por YouTube. Eso también nos pasa a nosotros, mi hermano. No dio gracia, no agradeció, no cantó,
No dio testimonio a nadie. Dejó expuesta su frialdad. Así, mi hermano. Mira cómo estás. Examínate. Como dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11. Examinémonos a nosotros mismos. Llegas a la iglesia y ni siquiera quieres cantar. No sueltas el celular para nada. Ahí. Dios no te va a llamar al celular. Él se te va a revelar aquí, mi hermano. La buena noticia te la traes el Señor. La bendición. Es que te están matando. Por el gusto te matas trabajando. Por el gusto te matas buscando por aquí y por allá. Si la bendición te la da es Dios. Cuando comenzamos a depender de nosotros mismos, de nuestro esfuerzo, nos estancamos, mi hermano. Nos frustramos, nos cansamos, nos agotamos y terminamos enfermos. Amén. Y ya por último, quiero decirte algo. Para Dios no es nada sanarte. A Dios no le cuesta nada sanarte. A Dios no le cuesta nada bendecirte. Pero ¿qué pasa? No puede hacerlo porque a veces nos encuentra girando alrededor de nuestro yo, de nuestro esfuerzo, de nuestros recursos, de nuestras relaciones. Amén. Entonces en esta mañana, examínate allí donde estás. No sé si estás enfermo, si estás sufriendo de algo. Hoy el Señor te está hablando. Y te está diciendo, ven, hijo mío, deja ya todas esas cosas. Déjala ya. Ven a mí. Déjame ser el centro de tu vida. Déjame bendecirte. Déjame sanarte. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, mi Dios, por esta palabra. Te pido, Señor, como dice la Biblia, tu palabra, Señor, cuando tú la sueltas, ella no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Yo te pido en esta mañana, Señor, que esta palabra que mis hermanos recibieron cumpla su propósito en la vida de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén.